Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias del Corazu Superíndice 3N, el lugar donde el drama es el rey y los secretos salen a la luz. Yo soy y estoy aquí, lista para desgranarles la última bomba que está sacudiendo el mundo del espectáculo turco. ¿Listos para el salseo? Porque hoy vamos a hablar de una boda que aparentemente desata Superíndice 3 la furia en los círculos S selectos. Estamos hablando de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Antes de que empecemos con todo el jugo, recuerden darle like a este vídeo si les gusta el chisme tanto como a mí, y lo de ese importante suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Tenemos mucho que contar y no querrú perdu copyright selo. Asu que manitos arriba y bienvenidos a la comunidad chismosa. Prepúrense porque lo que les voy a contar es de locos. Resulta que la famosa periodista y reina de los súndicos, Gülden Durmaz, ha soltado una bomba que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca. Según ella, la boda de Demet y Oğuzhan no fue precisamente un cuento de hadas para todos los invitados. Ese bien, al parecer, provocó Superíndice 3 una oleada de indignación Superíndice 3N y resentimiento. ¿Pueden creerlo? Una boda, un evento que supuestamente debería ser sinu Superíndice 3 nimo de felicidad, y uniu Superíndice 3N convirtió copyright 2 en el epicentro de la furia. Pero le fue la razón Superíndice 3N de Trump de esta reacción Superíndice 3N tan negativa. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Gülden, en su columna, insinúa que hubo una serie de factores que contribuyeron a este malestar generalizado. Y no se trata solamente de la lista de invitados o de algún vestido feo. Estamos hablando de algo mucho profundo, algo relacionado con el comportamiento de los novios, la organización Superíndice 3N del evento y sobre todo, las expectativas incumplidas de algunos de los asistentes. Primero empecemos hablando de la lista de invitados. Según fuentes cercanas a Gülden, hubo varias figuras importantes del mundo del espectáculo que no fueron invitadas a la boda, lo que generó Superíndice 3 un gran resentimiento. Al parecer, algunos de estos personajes consideraron que su exclusión Superíndice 3N era una falta de respeto, teniendo en cuenta la relación Superíndice 3N que mantenían con Demet y Oğuzhan. Imaginen la situación Superíndice 3N, figuras influyentes, acostumbradas a ser el centro de atención Superíndice 3N, sintió copyright 2 relegadas y ninguneadas. El ego duele, amigas. Y no hablamos de cualquier resentimiento, no. Hablamos de fuego amigo, de pumas menos aladas traperas en la trastienda. Pensemos por ejemplo en Actriz X, aquella que catapultó Superíndice 3 a Demet al estrellato en la serie Z, ¿la recuerdan? Pues bien, Actriz X y Demet, en la pantalla, eran más menos hay carne. Pero fuera de ella la cosa pintaba diferente. Se rumorea que la competencia entre ambas era feroz y que Demet, en su afán por brillar, dejó Superíndice 3 de lado a su antigua mentora. La no invitación Superíndice 3N, por tanto, no fue solo una omisión Superíndice 3N, sino una declaración Superíndice 3N de guerra en toda regla. Pero la cosa no termina aún. Otros invitados, los que tuvieron el privilegio de asistir a la boda, también copyright N expresaron su descontento con ciertos aspectos de la celebración Superíndice 3N. Algunos se quejaron de la organización Superíndice 3N, que según ellos dejaba mucho que desear. Otros, en cambio, criticaron la actitud de los novios, a quienes acusaron de estar muy preocupados por lucirse ante las maras que por atender a sus invitados. Vaya. Parece que el brillo de los flashes cegó Superíndice 3 un poco a la feliz pareja. A ver, no seamos ingenuos. En este tipo de bodas, la presencia de los medios es fundamental. Es una oportunidad de oro para reforzar la imagen pública, de generar titulares y por copyright no decirlo, de aumentar el caché. Pero, ¿du Superíndice 3 de esto, el límite? ¿To es demasiado? Parece que Demet y Oğuzhan cruzaron esa delgada línea y antepusieron el espectáculo a la calidez y la cercanía con sus seres queridos. Y eso, mis chismosos, no se perdona. Gülden Durmaz, fiel a su estilo incisivo y directo, no se anduvo con rodeos a la hora de describir la atmu Superíndice 3 esfera que se vivió Superíndice 3 en la boda. Según ella, el ambiente era tenso y cargado de energía negativa.
Muchos de los invitados se sentúan en superíndice 3 modos y decepcionados, y no dudaron en expresar su malestar a Trabu Copyright S de miradas y comentarios sutiles. Al parecer, la boda, lejos de ser una fiesta de amor y alegría, se convirtió superíndice 3 en un campo de batalla silencioso donde las envidias y los rencores estaban a la orden del día. Un autocopyrightico Juego de Tronos en versión superíndice 3 en nupcial, vaya. Los rostros largos, las sonrisas forzadas, los cuchicheos en las esquinas. Todo ello conformaba un paisaje desolador, muy alejado de la idílica imagen que se vendió superíndice 3 a bombo y platillo en las revistas del Corazu superíndice 3N. Pero, ¿les fueron las razones específicas que desataron esta furia? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores. Algunas fuentes aseguran que la actitud de Demet, considerada por muchos como distante y soberbia, fue uno de los principales detonantes del malestar. Al parecer, la actriz no se molestó superíndice 3 en saludar a todos los invitados ni en mostrar interu copyright S por su bienestar, lo que fue interpretado como una falta de respeto y consideración superíndice 3N. Y aquí, mis queridos, es donde entra en juego la diabetes, esa enfermedad que afecta a algunos famosos y que les hace creerse superiores al resto de los mortales. Demet al parecer sucumbió superíndice 3 a este mal y se comportó superíndice 3 como una autocopyrightica diva, olvidando sus orígenes y despreciando a aquellos que la apoyaron en sus inicios. Otros, en cambio, apuntan a Ouzhan como el responsable de la tensión superíndice 3N. Según estos rumores, el cantante y actor se mostró superíndice 3 demasiado preocupado por su imagen y por la cobertura mediática del evento, descuidando a sus invitados y generando una sensación superíndice 3N de incomodidad y artificialidad. Al parecer, la pareja estaba muy concentrada en proyectar una imagen perfecta ante las maras que en disfrutar de su dúa especial junto a sus seres queridos. Ouzhan, el eterno segundo superíndice 3N, el que siempre ha vivido a la sombra de Demet, queriendo demostrar su valía y su importancia. Una actitud, sin embargo, que le jugó superíndice 3 una mala pasada, y que le valió superíndice 3 críticas y reproches. Porque al fin y al cabo, en una boda lo importante es el amor, la celebración superíndice 3N, el compartir la alegría con los tuyos. Y todo eso, al parecer, brilló superíndice 3 por su ausencia. Pero la cosa no termina aquí. También copyright en se rumorea que hubo problemas con la comida, la música y la decoración superíndice 3N de la boda. Algunos invitados se quejaron de la calidad de los alimentos, mientras que otros criticaron la selección superíndice 3N musical, que consideraron aburrida y poco adecuada para la ocasión superíndice 3N. Además, hubo quienes expresaron su decepción superíndice 3N con la decoración superíndice 3N, que según ellos no estaba a la altura de las expectativas. Vaya, parece que la boda no cumplió superíndice 3 con los estándares de exigencia de algunos de los invitados. Y claro, cuando inviertes una fortuna en una boda de ensueño, lo mínimo que esperas es que todo salga perfecto. Pero como dice el refrán, quien mucho abarca poco aprieta. Demet y Ouzhan, en su afú prene por impresionar, descuidaron los detalles y acabaron ofreciendo un espectáculo mediocre y decepcionante. Para rematar, se filtraron a la prensa imágenes del catering, donde se apreciaban bandejas vacuas y platos a medio comer. Un autocopyrightico despropu superíndice 3 sito que dejaba en evidencia la mala organización superíndice 3N del evento y que alimentaba a UNMUS las críticas. Pero esto no es todo. También se comentaba que la barra libre de bebidas era un auténtico desastre, con colas interminables y un servicio pésimo. Algunos invitados incluso tuvieron que esperar más de media hora para conseguir una simple copa. Un escándalo. Ahora, es importante ser más menos hablar que toda esta información superíndice 3N proviene de fuentes extraoficiales y de los comentarios de Guldem Durmaz, por lo que debemos tomarla con cautela. Sin embargo, la reputación superíndice 3N de la periodista como una fuente confiable y bien informada nos obliga a prestar atención superíndice 3N a sus declaraciones. Además, el hecho de que otros medios de comunicación superíndice 3N turcos hayan replicado la noticia sugiere que hay algo de verdad en todo este revuelo. Guldem Durmaz no es precisamente una persona que se tire a la piscina sin agua. Su reputación la precede y si ella se atrevió a publicar esto, es porque tiene sus fuentes bien contrastadas. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo turco es un hervidero de rumores y secretos a voces, y Guldem es una experta en desenterrar la verdad.
Pero, ¿les podrán ser las consecuencias de esta polu copyright mica? CEU superíndice 3 mo afectaru, esta situación superíndice 3N a la relación superíndice 3N de Demet y Ouzan con sus colegas y amigos del mundo del espectáculo. Es difícil predecir el futuro, pero lo que podemos afirmar es que esta controversia ha generado una gran división superíndice 3N en la farándula turca. Algunos han tomado partido por la pareja, defendiendo su derecho a celebrar su boda como les plazca, mientras que otros han criticado su comportamiento y han expresado su solidaridad con los invitados que se sintieron ofendidos. Esta situación podría acarrear consecuencias profesionales para Demet y Ouzan. Algunos productores podrían pensárselo 2 veces antes de contratarlos, temiendo que su mala imagen pública afecte a la rentabilidad de sus proyectos. Además, podrían perder importantes contratos publicitarios y patrocinios. Lo cierto es que la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç ha dejado una huella profunda en el mundo del espectáculo turco. Una huella que, lejos de ser un símbolo de amor y felicidad, se ha convertido en un reflejo de las tensiones y rivalidades que existen en la industria del entretenimiento. Una industria donde la fama, el poder y el ego a menudo se anteponen a los valores muy importantes, como el respeto, la amistad y la consideración superíndice 3N. Y lo peor de todo es que esta situación podría afectar a la relación de pareja de Demet y Oğuzhan. La presión mediática y las críticas podrían desgastar su amor y provocar una crisis irreparable. Y aquí es donde me pregunto yo, ¿realmente vale la pena sacrificar las relaciones personales por mantener una imagen pública impecable? ¿No será muy importante ser autocopyrightico y genuino, aunque eso signifique cometer errores y decepcionar a algunos? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y el precio que hay que pagar por ella. Porque al fin y al cabo, la fama es efímera, pero las relaciones personales son para siempre. Y si no las cuidas, corres el riesgo de quedarte solo y arrepentido. En fin, mis queridos chismosos, este es el resumen de la bomba que ha soltado Güldem Durmaz sobre la boda de Demet y Oğuzhan. Una boda que al parecer desató superíndice 3 la furia en los círculos selectos del mundo del espectáculo turco. Una boda que, lejos de ser un cuento de hadas, se convirtió superíndice 3 en un campo de batalla silencioso donde las envidias y los rencores estuvieron a la orden del día. Un autocopyrightico salseo digno de las mejores telenovelas turcas. Pero la historia no termina aquí. Ahora la pelota estuvo en el tejado de Demet y Oğuzhan. ¿Saldrán a dar explicaciones? ¿Intentarán lavar su imagen? ¿O se mantendrán en silencio, esperando a que la tormenta amaine? El tiempo dirá. Lo que sí está claro es que esta polémica ha marcado un antes y un después en su carrera y en su relación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright contándoles todos los detalles. Recuerden que esta es solo una versión superíndice 3N de la historia y que siempre hay que tomar la información superíndice 3N con cautela. Sin embargo, creo que es importante estar al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo y analizar las implicaciones de cada evento. Porque al fin y al cabo el chisme es una forma de conocimiento, una manera de entender las dinámicas sociales y los entresijos del poder. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo este revuelo? ¿Creen que Demet y Oğuzhan actuaron de manera incorrecta? ¿O consideran que los invitados exageraron su reacción superíndice 3N? ¿Piensan que esto es un caso de divitis aguda o simplemente un malentendido? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan interesante. Me muero por saber qué opinan. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreció copyright dándoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo. Así que si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y lo muy importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Recuerden, aquí siempre encontrar el mejor chisme y las noticias jugosas del mundo del espectáculo. Hasta la superíndice 3 Sima, chismosos. Y recuerden, la vida es un culebrón y nosotros somos los guionistas. Besitos.